Muy buenas tardes, chicos. El día de hoy, lunes, vamos a hablar de un tema que yo sé que a todo el mundo le gusta, que precisamente es la cerveza. En esta materia de bar y coctelería hemos estado hablando de los métodos, hemos estado hablando de los destilados, pero una materia o un producto que se suele dejar de lado en la mayoría de las especialidades y escuelas precisamente es la cerveza, ¿no? La cerveza es una de las bebidas más antiguas, ¿sí? de la humanidad. Es una bebida que se elabora incluso antes eh, que apareciera el vino, ¿no? Y muchísimo antes que aparecieran los destilados. Incluso es más antigua que la misma panificación. Primero se descubrió la producción de bebidas fermentadas antes que el pan como nosotros lo conocemos hoy en día. Entonces, aunque es algo que es muy, muy, muy antiguo, usualmente se deja de lado en otras instituciones. Entonces, hoy vamos a empezar a hablar de eso y hoy, primero que nada, vamos a empezar a hablar un poquito de la historia de la cerveza. De lo primero que tenemos que hablar es precisamente de dónde surge, ¿sí? Eh, a ciencia cierta no se sabe cuando fue la primera vez que surgió la cerveza, pero la mayoría de las fuentes que nosotros encontramos hoy en día apuntan a que se encontró en la civilización sumeria unos 6.000 años antes de Cristo. Sí, se presume, se asume que ya se elaboraba cerveza. Obviamente no sería una cerveza como la que nosotros eh, conocemos hoy en día. ¿Sí? ¿Cómo se descubre la cerveza? La cerveza, como muchas otras cosas dentro de la cocina, ustedes ya lo sabrán, se descubre por accidente, ¿no? Y es que en la antigüedad, eh, las encargadas de la cocina, de la preservación de los granos, de todo lo que tiene que ver con lo que es la preparación de alimentos y derivados, incluyase bebidas, eh, eran las mujeres eran las que se encargaban de eso y pues eran también las encargadas de almacenar los granos. Por accidente, alguna de estas mujeres deja los granos eh, pues en un recipiente con agua y se da cuenta de que de repente ese recipiente fermenta y produce una bebida de buen sabor que aparte pues los pone muy felices, ¿no? Porque el alcohol pues es un efecto que tiene, ¿no? Entonces la cerveza en un inicio se descubre por accidente, pero se sigue consumiendo, ¿no? Se sigue elaborando después de que se da este accidente. Siguen preparando la cerveza de esa manera, ¿no? Agarran cereales, los ponen a remojar con agua y dejan que fermente ahí la bebida, produciendo una cerveza. Obviamente la cerveza que se producía en esos tiempos no era para nada parecida a la que nosotros conocemos. No había forma de carbonatar, pues por medio de una carbonatación forzada, no se sabía qué eran las levaduras, pensaban que todo surgía a partir de magia, ¿no? Pero la cerveza o este abuelo de la cerveza moderna, su consumo era muy extendido. Muchas culturas cuando descubren esta bebida la empiezan a consumir. Eh, Sumeria, Egipto, y en Egipto varía un poquito la receta, ¿no? En Egipto se dejan de utilizar los cereales y lo que se utiliza es una masa como muy parecida a la del pan, eh, obviamente no al pan moderno, sino al pan antiguo, una masa que a lo mejor no se había horneado, que no se había cocido, la agarran, la meten en vasijas con agua, esa vasija con agua la perfuman con canela, miel y algunas veces dátiles y dejan que fermente y da como resultado una bebida todavía más agradable que la simple fermentación de los granos, ¿no? Pasa esto, ¿verdad? En Egipto, pero sigue pasando alrededor del mundo antiguo, obviamente. Las civilizaciones que comerciaban en ese tiempo del Oriente Medio y el gran imperio romano, ¿verdad?
hacen que, pues el Imperio Romano estaba extendido por toda Europa, hacen que el consumo de la cerveza se haga muy popular, que mucha gente lo empieza a consumir, sobre todo la gente o las personas que pertenecían a la clase baja. El vino, sí, era una bebida cara, que en su producción estaba reservada para personas de la clase alta, ¿no? Gente importante, gente que se podía costear una botella de vino, tomaba vino. Eso no ha cambiado mucho, ¿verdad? Y la cerveza, como era más accesible, pues los cereales eran más comunes, contrario con las uvas con las que se elabora el vino, pues obviamente era más barato. Entonces, al ser más barato, la clase baja, pues nada más le alcanzaba para poder tomar cerveza. Pero dejando de lado que era barata, pues a las personas de clase baja les gustaba mucho esta bebida, ¿verdad? En el Oriente Medio había una religión, el Islam, que en muchos lugares todavía se practica, en donde esta religión prohíbe el consumo del alcohol. ¿Sí? Entonces el Islam, que se empieza a extender por el Medio Oriente, ¿verdad? Por todos estos países que luego asociamos con nosotros con los terroristas. Pues una de las leyes que dice el Islam es que no puedes tomar alcohol, ¿no? Entonces, en el Oriente Medio, la fuerza de la cerveza disminuye, ¿verdad? Todo lo que es Irak, Irán, Egipto y eso, se deja de consumir cerveza por esta religión, pero en Europa, ¿verdad? Porque todavía no descubrían el Nuevo Mundo, la cerveza cobra fuerza, ¿verdad? Y hay un estilo en particular que en Europa se consumía en ese tiempo, porque pues no conocían otro, que era precisamente la cerveza de estilo ale, ¿verdad? Pero esto es así como el background de la historia de la cerveza, cómo surge. La cerveza siempre va a estar ligada a la mujer, y ahorita vamos a hablar de eso. Las mujeres, sí, fueron una parte fundamental del descubrimiento de la cerveza. Fueron ellas quienes las descubrieron, quien por accidente lo descubrieron. Pero la elaboración de la cerveza y la cerveza misma tenían un valor inconmensurable, eran altamente valoradas y las mujeres que se dedicaban a producir cerveza eran muy, muy, muy importantes para la sociedad, sobre todo en Egipto, ¿sí? La cerveza era tan importante que no solo se consideraba como un alimento por las cualidades nutricionales que tiene, sino que también se utilizaba como una forma de pago. De hecho, a los artesanos, a las personas que trabajaron construyendo las pirámides, se les pagaba con cerveza. ¿Sí? Era tal su valor que la cerveza era utilizada como un medio de pago, ¿verdad? Las mujeres, porque eran las personas que se dedicaban a elaborar cerveza, ¿sí? No solo tenían un valor monetario de dinero, sino que también tenían un valor espiritual. De hecho, la elaboración de la cerveza siempre está muy ligado a la religión, a lo espiritual, a los dioses. Y precisamente las mujeres que se dedicaban a esto y producían ciertos tipos de cerveza, esas cervezas que producían especiales, por así decirlo, las reservaban para ceremonias religiosas en honor a los muertos, ¿verdad? O como por ejemplo nosotros en las bodas, que tomamos otras cosas más nice, diríamos nosotros, o también para alcanzar un estado elevado de la conciencia, ¿no? Para llegar a un plano, ahora sí que intelectual más elevado, por así decirlo, ¿no? Por los efectos que tenía el alcohol, pues en el cuerpo humano. Claro que ellos no lo sabían así. Entonces, la cerveza no solo era un método de pago, sino que estaba incluido dentro de los aspectos religiosos o espirituales de las sociedades, ¿no? Las mujeres que se dedicaban a elaborar cerveza, les decía, eran muy importantes, eran incluso reverenciadas por su misma labor de la elaboración de cerveza, ¿no? Y
pues decían que estaban ellas bendecidas o ligadas a una diosa sumeria que se llama Ninkasi, ¿sí? Esta diosa era la diosa de la cerveza, que pues a su ver, y como en ese tiempo la ciencia no estaba tan avanzada, eh, pues a la hora de que agarraban el agua y los cereales y los juntaban todos ahí con las especies y la miel y todo eso, pues las mujeres, precisamente las mujeres que se dedicaban a esto, elevaban como una plegaria o un rezo a esta diosa para que convirtiera, ¿no? Este como revoltijo de ingredientes, este mosto, de nada a una bebida, ¿sí? Que ya fuera pues el antecedente de la cerveza, ¿no? Ellos no sabían de las levaduras, entonces pensaban que la diosa tenía que bajar y bendecir la vasija donde se estaba haciendo esa mezcla para que se convirtiera en lo que ellos conocían como cerveza, ¿no? Eh, las mujeres, sí, eran muy importantes. La elaboración de la cerveza estaba a cargo de las mujeres, nada más. ¿Sí? Las mujeres pasaban su vida cocinando alimentos, obviamente, elaborando cerveza, supervisando cómo se consumía, o el consumo colectivo, o sea, quién la consumía, quién no, cómo se debía de servir, porque debería de tener un tipo de servicio adecuado, ¿no? Y también, y eso es algo muy curioso porque en la actualidad no lo asociamos a las mujeres, también tenían la función de controlar a los alborotadores, a los que se ponían medios acá. Las mujeres eran también las que los apaciguaban, técnicamente eran los sacaborrachos o los gorilas de en ese tiempo, ¿no? Entonces la mujer era muy importante para todo lo que es la cultura, elaboración, preservación y servicio de la cerveza. Fue hasta ya después que la cerveza se convierte en una actividad comercial, que ya se tienen que producir cantidades más grandes, que la mujer deja de ser esa figura única que hace cerveza y ahora sí ya se empieza a incluir a los hombres. Pero antes de que la cerveza fuera comercial, era única y exclusivamente elaborada por las mujeres. Conforme va avanzando el tiempo, ¿sí? La cerveza se sigue elaborando, obviamente se va definiendo las pautas de cómo se tiene que elaborar, las temperaturas, qué es lo que tiene que llevar, pero la cerveza eh, pues sigue desempeñando un papel en lo religioso, ¿no? Llega el cristianismo y se sigue teniendo ahí muy de cerca la cerveza con pues las iglesias, los monasterios, las abadías y pues es precisamente en los monasterios donde la cerveza por fin se empieza a elaborar con fines comerciales, o sea, para sacar dinero. De hecho, fueron los monjes de estos monasterios los primeritos empresarios que empezaron a sacar dinero, a recibir dinero de la producción de cerveza, que en ese tiempo, como no era un proceso industrial, pues nosotros le podríamos decir que era una cerveza artesanal. La cerveza, aparte de que era, pues, ahora sí que muy importante para los fines religiosos, también tenía un fin de nutrición, ya que aportaba varios nutrientes, vitaminas, minerales y obviamente agua que el humano necesita tener para tener una salud adecuada, ¿sí? Entonces, la cerveza era muy importante y aparte de eso, en ese tiempo pues no había un sistema de drenaje adecuado, ¿verdad? Entonces, como no había este sistema de drenaje, muchas fuentes de agua para consumo humano se contaminaron, ¿verdad? Pues con los desechos de los humanos, y era más común que te enfermaras tomando agua que tomando cerveza. De hecho, la gente prefería tomar cerveza porque era más seguro, ¿sí? Obviamente porque la tenían que hervir y enfriar y volver a hervir y conservar de cierta manera. Entonces, el agua que estaba llena de bacterias, ¿verdad? Te enfermaba, pero la cerveza te mantenía sano. Era algo que era muy curioso, ¿no? Digo, se entiende por la ciencia, pero en ese tiempo era algo que era muy curioso.
Estos monjes, al dedicarse pues a elaborar cerveza como base de su negocio, no tanto como la religión como negocio, sino la elaboración de cerveza como negocio, empezaron a mejorar las técnicas que había para elaboración de cerveza, ¿no? Empezaron a definir cómo deberían de ser los procesos, cuánto tiempo debería de ser la fermentación ideal, empezaron a, pues, experimentar agregando cereales aparte de la cebada, cereales como el sorgo y el trigo, y aparte también empezaron a experimentar dándole varios grados de tostado al cereal que estaban utilizando, ¿no? Entonces los monjes hicieron de la elaboración de cerveza algo muy técnico, algo muy artístico, ¿sí? Con el fin de que se obtuvieran mejores resultados en cuanto a la cerveza misma, ¿sí? Los monjes aparte empezaron a extender, ¿sí? Empezaron a, ahora sí que colonizar, a difundir el uso del lúpulo en la cerveza, ¿no? Antes el amargor venía de las hierbas, de romero, de otras hierbas que fueran amargas, pero los monjes vieron que el lúpulo, ¿verdad? Le daba un amargor y una conservación más rica y más extendida a la cerveza, entonces los monjes empezaron a usar lúpulo y fueron los que le dieron popularidad a la utilización de esta flor, ¿no? Del lúpulo. Los monjes eran tan buenos haciendo cerveza que ellos descubren lo que nosotros conocemos como la técnica de fermentación baja o lo que nosotros necesitaríamos o la forma en que necesitaríamos fermentar una cerveza para que sea una cerveza estilo lager, ¿sí? Estas cervezas que son la mayoría de las comerciales que nosotros tomamos, ¿verdad? De las comerciales, son cervezas que en esos tiempos se guardaban en lugares fríos, ¿verdad? Para poderlas tomar en los meses más calurosos del año y sentirse refrescadas. Y cuando estos monjes empiezan a guardar las cervezas en lugares fríos, que usualmente eran bodegas subterráneas como las del vino, se dan cuenta que la fermentación, en vez de suceder en la parte de arriba de la cerveza, sucede en la parte de abajo. Y el frío, pues hace eso, ¿no? Que las levaduras se depositen en la parte de abajo, produciendo una cerveza más estable, ¿verdad? Con sabores más frescos y distintivos de las cervezas que nosotros conocemos hoy en día. Pero ellos fueron los que descubrieron la fermentación baja o lager. O sea que gracias a los monjes tenemos las cervezas que tenemos hoy en día, como las marcas que ustedes ya conocen, ¿no? Eh, un estilo que es bien famoso, bien famoso dentro de estas cervezas elaboradas por los monjes es un estilo que se llama Trappist, ¿verdad? Este estilo todavía se elabora en Bélgica, lo elaboran precisamente monjes trapenses, ¿verdad? De allá de Bélgica, y son estilos que sobre todo son de fermentación ale, también tienen algunas lager, pero al ser ale son más fuertes, ¿no? Tienen más alcohol, tienen más aroma, tienen más sabores, pero son estilos de cerveza buenísimos. Si tienen la oportunidad de probar uno, pruébenlas. Ahí en el súper, el de República, Plaza Real, pueden encontrar varias de estos tipos de cerveza, pero les digo, son muy fuertes, así que tómensela con cuidado. Después de la era de los monasterios, conforme va avanzando pues el tiempo, llega la Edad Moderna y la Revolución Industrial, ¿no? Aquí la cerveza deja de ser un proceso artesanal que solamente se elabora en monasterios y pasa a empezar a fabricarse precisamente en grandes fábricas de cerveza donde ya hay procesos más industriales, ¿no? Durante este tiempo, pues el gobierno y los gremios cerveceros buscan la manera de regular la fabricación de cerveza, porque pues lo que quieren es que ya no le pongan cualquier cosa a sus mostos, sino que haya un lineamiento que diga que para que pueda ser llamada cerveza,
¿sí? Debe de tener X ingredientes. Y en 1516, precisamente para regular este tipo de prácticas, se promulga la Reinheitsgebot, ¿sí? Que es la ley de pureza, ¿sí? Es una ley, ¿verdad?, que establece los ingredientes que debe de llevar una cerveza y dice que los ingredientes que tienen que tener una cerveza para poder ser llamada cerveza es cebada, obviamente malteada, agua y lúpulo, ¿sí? Más adelante se le añade a esa ley la levadura, pero en 1516 todavía no sabían de la existencia de las levaduras, ¿no? Entonces surge esta ley de pureza, aparentemente se promulga para que pues uno sepa qué es lo que tiene su cheve, pero Guillermo IV, que es el que la promulga, ¿sí? Realmente no lo hace por eso, sino que más bien él, él era el que controlaba toda la producción de cebada, ¿sí? En Baviera. Entonces, pues, ¿qué dijo? Promulga una ley para que, pues, a mí me tengan que comprar la cebada, ¿no? Entonces, digo, sirvió para su propósito, para que su cerveza, eh, ahora sí que tuviera ciertos ingredientes nada más, pero pues él nada más estaba viendo por él mismo, ¿no? En el siglo XVIII, ¿verdad? Con la revolución industrial, les decía, deja de ser un proceso artesanal y luego llega el tren, ¿no? Entonces, con la llegada del tren, ¿qué pasa? Pues la cerveza empieza a llegar a más lugares que están más lejos y llega más pronto. Durante este periodo, la cerveza sigue siendo considerada una bebida para la clase baja porque pues trabajaba mucho tiempo, usualmente como las máquinas eran de vapor y producían mucho calor, pues necesitaban algo que los refrescara y que fuera barato, ¿no? Entonces, aquí el vino seguía siendo un producto caro, entonces el pueblo, la raza, la clase baja, pues que prefería tomar cerveza porque para eso me alcanza, ¿no? En el siglo XIX, Luis Pasteur por fin descubre y aísla el cuarto ingrediente que va a ir a esa ley, que es la levadura, ¿no? Y en 1883, en los laboratorios Carlsberg, se aísla una nueva cepa de levaduras, ¿sí? Nosotros ya habíamos hablado de la Saccharomyces cerevisiae, ¿verdad? Pero en este laboratorio encuentran esta levadura, ¿verdad? La Saccharomyces carlsbergens, ¿sí? Y descubren que esa es la responsable de la fermentación baja, ¿sí? Entonces, la diferencia fundamental es que las levaduras Saccharomyces cerevisiae producen fermentaciones altas o cervezas estilo ale de la familia Ale. Y las Saccharomyces carlsbergens producen cervezas tipo lager. Si no se hubiera descubierto esta nueva levadura, si esta nueva cepa, nosotros no tendríamos las cervezas comerciales que tenemos el día de hoy, ¿sí? Estas cervezas o estos descubrimientos se hacen gracias a estos laboratorios y a estos científicos, quienes también se dan cuenta de que la esterilización de pues, los receptorios donde va a estar el mosto, de los utensilios con los cuales se mueve el mosto, se cuela, etcétera, eh, es muy importante porque elimina bacterias que pueden echar a perder su cerveza, ¿no? Uno de los pasos más importantes, yo creo que el que más, eh, afecta en la producción de la cerveza es precisamente ese, la limpieza. ¿Sí? La limpieza puede echar a perderles un batch completo de cerveza. ¿Sí? Entonces, durante esta época moderna donde hay avances científicos, industriales, la cerveza se hace industrial y se hace más exacta, ¿sí? Con el descubrimiento de todas estas levaduras. Después, conforme va avanzando el tiempo, obviamente la cerveza va a llegar a un punto en que llega a México. En México, antes de que llegaran los españoles, no se consumía cerveza o no había la cerveza
moderna como nosotros la conocemos. ¿Sí? Es hasta que llegan los españoles que la cerveza empieza a producirse en México. En un inicio y durante 300 años, únicamente los españoles podían producir la cerveza, pero conforme va avanzando el tiempo, varios empresarios ya radicados en México de otros países empiezan a producirla, ¿no? En el siglo XIX, una vez que México se independiza, se empiezan a producir y a establecer fábricas y cervezas artesanales ya de producción nacional, o sea, ya producidas aquí por gente de aquí, ¿sí? Y en 1825, el suizo Bernard Polgar establece en la Ciudad de México la primera cervecería de estilo ale, o sea, de fermentación alta que se llamaba La Pila Seca, ¿sí? Esa cervecería se dedicaba única y exclusivamente a lo que su nombre dice, a producir cervezas de fermentación alta, o sea, tipo ale o ale, ¿sí? En 1860, un alemán llamado Karl Friedrichsen, ¿sí? Establece la cervecería San Diego y así empiezan a surgir distintas cervecerías artesanales o semi-industriales en el país. Pero las cervecerías que nosotros conocemos, ¿sí? Que son yo creo las más famosas de México, se fundan hasta los 1800, ¿sí? Por ejemplo, la cervecería Cuauhtémoc se fundó en Monterrey en 1890 y 4 años más tarde nace la cervecería Moctezuma en Orizaba. Eran cervecerías separadas. Después se unen, ¿sí? Y las dos operaciones empiezan a funcionar como una sola, ¿verdad? Eso es en cuanto a la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. La cervecería Modelo, ¿sí? Surge todavía después, hasta 1925. Es incluso más nueva, ¿verdad? Esta cervecería, a pesar de que es más nueva, es una de las cervecerías o grupos cerveceros que tiene más presencia a nivel mundial, ¿sí? Es una de las cervecerías que en todo el mundo tiene presencia y ahora más. ¿Por qué ahora más? Porque ambas cervecerías dejaron de ser propiamente mexicanas y fueron compradas por grupos extranjeros. La cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, como ustedes bien lo saben, fue comprada por el grupo Heineken. ¿Sí? Dejó de ser 100% mexicana y ahora la controla el grupo Heineken. Y Grupo Modelo, que también era un grupo pues 100% mexicano, la compró otro grupo, ¿sí? Que se conoce como Anheuser-Busch. ¿Sí? Entonces estas dos cervecerías que eran mexicanas dejaron de serlo porque las compraron grupos externos. En México eh, somos el cuarto lugar en producción de cerveza, no somos el primero que quisiéramos, por debajo de China, Estados Unidos y Brasil, ¿sí? Si nada más contáramos Latinoamérica, seríamos el segundo lugar en producción de cerveza, o sea, no producimos tanta cerveza. De hecho, si echan un ojito aquí a la diapositiva, ahí dice cuántos millones de hectolitros producimos en un año, ¿sí? Lo que sí es que en México se consume mucha cerveza, ¿sí? Según esto, el municipio donde más cerveza se consume es Monterrey. Monterrey consume por persona 105 litros al año, ¿verdad? Que estamos hablando aproximadamente de 105 caguamas de un litro, ¿no? Al año. El mexicano promedio. Claro que si nos vamos a los que son doble garganta, pues yo creo que consumir lo doble o lo triple, ¿sí? Pero aunque en México es una bebida un poquito más nueva, pues seguimos siendo de los primeros lugares de consumo y de producción. Entonces, bien por nosotros. Esto es en cuanto a la historia de la cerveza, ¿no?
Obviamente hay más pasajes, obviamente hay muchísima historia aquí, pero lo que tenemos que saber fundamentalmente es esto. Ya nada más por último, chicos, en nuestra siguiente clase vamos a empezar a hablar ahora sí de los ingredientes, el proceso de elaboración, las familias, y por ahí más adelante tenemos una clase con un invitado pues especial para que nos hable precisamente de la cerveza artesanal, que ahorita está cobrando mucha importancia en México. En el mundo ya era muy importante, en Estados Unidos súper importante, en Inglaterra también, pero en México se está haciendo cada vez más popular y pues esperamos que esa clase nos ilumine un poquito más. ¿Sí? No tomen mucho, chicos, échense unas chelitas mientras ven esta clase y nos vemos mañana. Cuídense.